Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, analizamos los momentos clave y celebramos las emociones que nos regalan nuestras series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una pregunta que seguro se han hecho muchos de ustedes, especialmente los fans de la icónica serie turca Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, porque Can Divit no puede ver, o no parece valorar, el regalo que Demet Özdemir, su amada Sanem, le ofrece. Es un tema que ha generado debates apasionados, interpretaciones diversas y, por supuesto, mucha frustración entre los espectadores. Así que pónganse cómodos, preparen su café turco favorito, porque vamos a desgranar este intrincado asunto. Antes de que empecemos a analizar en profundidad este tema, quería recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren seguir siendo parte de esta comunidad que ama las series turcas tanto como nosotros, les invito a suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Para entender por qué Can no parece apreciar el regalo de Demet, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación entre estos dos personajes. Can Divit, el fotógrafo aventurero, el hombre de mundo, el espíritu libre, y Sanem Aydin, la soñadora, la escritora en ciernes, la chica de barrio con un corazón gigante. Desde el principio, su relación se construye sobre una base de contrastes. Can es un hombre que ha viajado por el mundo, que ha experimentado la vida en su máxima expresión, mientras que Sanem es más hogareña, más arraigada a sus raíces y a su familia. Esta diferencia, que al principio resulta atractiva, también puede convertirse en un obstáculo a la hora de comunicarse y de entender las necesidades del otro. El regalo en sí mismo es un símbolo. No es un objeto material costoso, sino más bien una representación del amor y la dedicación de Sanem. Dependiendo del contexto específico al que se refieran con el regalo, podría ser un poema, una historia, un objeto hecho a mano, o incluso su propia entrega y devoción. Cualquiera que sea el regalo, su valor reside en el esfuerzo, la intención y el amor que Sanem pone en él. Este acto de dar, intrínsecamente ligado al personaje de Sanem, se convierte en una extensión de su alma, una ventana a su mundo interior. El regalo, por tanto, trasciende lo material, adquiriendo una dimensión casi sagrada. Entonces, ¿por qué Can no lo ve? Aquí es donde entran en juego varios factores. Primero, la personalidad de Can. A veces Can está tan absorto en sus propios problemas, en sus propios viajes internos y en su necesidad de aventura, que no es capaz de ver las pequeñas, pero significativas, muestras de afecto de Sanem. Su mente está enfocada en la próxima fotografía, en el próximo viaje, en el próximo desafío, y a veces olvida detenerse y apreciar lo que tiene justo delante de él. Podríamos decir que Can tiene una cierta ceguera emocional, no porque no ame a Sanem, sino porque su forma de amar es diferente y a veces incompatible con la forma en que Sanem necesita ser amada. Esta ceguera emocional, sin embargo, no es inherente a Can, sino que se construye sobre sus experiencias pasadas, sobre las cicatrices que ha acumulado en su búsqueda constante de la libertad y la autenticidad. Segundo, la comunicación entre ellos. A lo largo de la serie vemos que Can y Sanem tienen dificultades para comunicarse abiertamente y honestamente. A menudo las cosas quedan sin decir, las emociones se reprimen y los malentendidos se acumulan. Esta falta de comunicación efectiva puede llevar a que Can no comprenda el significado profundo del regalo de Sanem. Si Sanem no expresa claramente lo que siente y por qué ese regalo es importante para ella, Can podría interpretarlo de una manera superficial, sin captar la esencia de su amor. La falta de comunicación, un tema recurrente en la serie, se convierte en un catalizador de conflictos y desilusiones, erosionando la base de su relación y creando una brecha cada vez mayor entre sus mundos. Tercero, las expectativas. Can podría tener ciertas expectativas sobre cómo debería ser una relación, expectativas que no se alinean con la forma en que Sanem expresa su amor. Tal vez Can espera grandes gestos, declaraciones grandiosas, mientras que Sanem prefiere los detalles sutiles, las pequeñas muestras de cariño que demuestran que está pensando en él. Esta diferencia en las expectativas puede llevar a que Can no valore el regalo de Sanem, no porque no lo ame, sino porque no cumple con sus ideales preconcebidos de cómo debería ser el amor. Estas expectativas, a menudo inconscientes, se convierten en filtros a través de los cuales Can percibe el amor de Sanem, distorsionando su verdadera esencia y oscureciendo su significado. Cuarto, el contexto.
El momento en que se da el regalo también es crucial. Si Kan está pasando por un momento difícil, si está estresado o preocupado por otras cosas, es posible que no esté en el estado de ánimo adecuado para apreciar el regalo de Sanem. El estrés y la ansiedad pueden nublar nuestro juicio y hacernos menos receptivos a las muestras de afecto de los demás. El contexto, por lo tanto, se convierte en un factor determinante en la capacidad de Kan para apreciar el regalo de Sanem, influyendo en su percepción y condicionando su respuesta. Quinto, la inseguridad de Kan. A pesar de su apariencia de hombre fuerte y seguro de sí mismo, Kan también tiene sus propias inseguridades. Podría ser que Kan, en el fondo, se sienta indigno del amor de Sanem, o que tenga miedo de comprometerse completamente con ella. Esta inseguridad podría manifestarse en una falta de aprecio por sus regalos, como una forma de mantener la distancia emocional y protegerse de un posible rechazo o decepción. La inseguridad de Kan, un rasgo oculto bajo su fachada de hombre aventurero, emerge en momentos de vulnerabilidad, nublando su juicio y dificultando su capacidad para recibir el amor de Sanem. Sexto, la trama narrativa. Seamos honestos, a veces las decisiones de los personajes en las series de televisión no tienen una explicación lógica o coherente. A veces los guionistas necesitan crear conflicto y drama para mantener al público enganchado, y esto puede llevar a que los personajes actúen de manera inconsistente o poco realista. Es posible que la falta de aprecio de Kan por el regalo de Sanem sea simplemente una herramienta narrativa para generar tensión y prolongar la historia de amor entre ellos. La trama narrativa, con sus giros inesperados y sus conflictos artificiales, a menudo sacrifica la coherencia de los personajes en aras del entretenimiento, convirtiendo a Kan en un peón en el juego de los guionistas. Finalmente, es importante recordar que el amor es subjetivo. Lo que una persona considera un regalo valioso, otra persona podría considerarlo insignificante. La clave para una relación exitosa es la comprensión mutua, la empatía y la capacidad de comunicarse abierta y honestamente. Si Kan y Sanem hubieran podido comunicarse mejor y entender las necesidades del otro, tal vez Kan habría podido apreciar plenamente el regalo de Sanem. La subjetividad del amor, un concepto fundamental en la serie, nos recuerda que no existe una única forma de amar y que la clave para una relación duradera reside en la aceptación y la comprensión de las diferencias individuales. Profundicemos un poco más en algunos de estos factores. La personalidad de Kan, por ejemplo, está fuertemente marcada por su espíritu aventurero y su necesidad de libertad. Ha pasado gran parte de su vida viajando por el mundo, explorando nuevas culturas y buscando experiencias que lo enriquezcan como persona. Esta búsqueda constante de aventura, si bien es una cualidad admirable, también puede llevarlo a descuidar las necesidades emocionales de quienes lo rodean. Kan está acostumbrado a vivir el presente, a disfrutar del momento sin pensar demasiado en el futuro. Esta mentalidad, si bien es liberadora, también puede dificultarle la tarea de comprometerse completamente con una relación y de valorar las pequeñas cosas que hacen que el amor sea duradero. Por otro lado, la personalidad de Sanem está marcada por su sensibilidad y su romanticismo. Es una soñadora empedernida, que cree en el poder del amor verdadero y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por la persona que ama. Sanem expresa su amor a través de pequeños gestos, de detalles sutiles que demuestran que está pensando en Kan. Para Sanem, el regalo no es solo un objeto material, sino una manifestación de su amor y su dedicación. Espera que Kan valore el esfuerzo que ha puesto en el regalo y que comprenda el significado profundo que tiene para ella. La falta de comunicación entre Kan y Sanem es otro factor clave que contribuye a que Kan no aprecie el regalo de Sanem. A lo largo de la serie vemos que ambos personajes tienen dificultades para expresar sus sentimientos y para comunicarse abiertamente y honestamente. A menudo las cosas quedan sin decir, las emociones se reprimen y los malentendidos se acumulan. Esta falta de comunicación efectiva puede llevar a que Kan no comprenda el significado profundo del regalo de Sanem. Si Sanem no expresa claramente lo que siente y por qué ese regalo es importante para ella, Kan podría interpretarlo de una manera superficial, sin captar la esencia de su amor. Además, las expectativas de Kan sobre cómo debería ser una relación también pueden influir en su forma de valorar el regalo de Sanem. Kan podría tener ciertas ideas preconcebidas sobre cómo debería ser el amor y sobre cómo debería expresarse. Tal vez espera grandes gestos, declaraciones grandiosas, mientras que Sanem prefiere los detalles sutiles, las pequeñas muestras de cariño que demuestran que está pensando en él. Esta diferencia en las expectativas puede llevar a que Kan no valore el regalo de Sanem, no porque no lo ame, sino porque no cumple con sus ideales preconcebidos de cómo debería ser el amor.
El contexto en el que se da el regalo también es importante. Si Kan está pasando por un momento difícil, si está estresado o preocupado por otras cosas, es posible que no esté en el estado de ánimo adecuado para apreciar el regalo de Sanem. El estrés y la ansiedad pueden nublar nuestro juicio y hacernos menos receptivos a las muestras de afecto de los demás. En estos momentos Kan podría estar más centrado en sus propios problemas que en las necesidades emocionales de Sanem. Finalmente, las inseguridades de Kan también pueden jugar un papel importante. A pesar de su apariencia de hombre fuerte y seguro de sí mismo, Kan también tiene sus propias inseguridades. Podría ser que Kan en el fondo se sienta indigno del amor de Sanem, o que tenga miedo de comprometerse completamente con ella. Esta inseguridad podría manifestarse en una falta de aprecio por sus regalos, como una forma de mantener la distancia emocional y protegerse de un posible rechazo o decepción. En resumen, la razón por la que Kan no parece apreciar el regalo de Demet es una combinación de factores: su personalidad, sus dificultades de comunicación, sus expectativas, el contexto, sus inseguridades y las necesidades de la trama narrativa. No es que Kan no ame a Sanem, sino que su forma de amar es diferente y a veces incompatible con la forma en que Sanem necesita ser amada. La serie nos muestra que el amor no siempre es fácil, y que requiere esfuerzo, comprensión y comunicación para superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección consciente de comprometerse con otra persona y de trabajar juntos para construir un futuro en común. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kan realmente no aprecia el regalo de Sanem? ¿O creen que hay otros factores en juego? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, y sus comentarios son fundamentales para enriquecer nuestras discusiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los maravillosos mundos de las series turcas. Hasta la próxima.